Cuidado cómo empuja esto ahora, madre mía. Activa la segunda boca. Aquí estamos con el King Road. Esto es un buggy matriculado para andar en la carretera. Ya pasamos la ITV. Estamos haciendo un par de cosillas. Le pusimos un escape con silencioso para que sonara mejor y más bajito de lo que sonaba antes. Estamos cambiando el carburador porque el carburador falla muchísimo, no se consigue. Le vamos a poner un carburador mejor para que vaya bien y ya está. Y va a ir un poquito mejor incluso. Estamos haciendo aquí la adaptación aquí en el colector de admisión. Ya le hice esta chapita aquí a medida con este colector, con este tubo. Aquí voy a hacer otro codo para arriba. Aquí vamos a montar el carburador arriba. Este es el carburador que se va. Así que nada, este es el carburador que viene. Un carburador grande, pero viene con mucha regulación. Lo vamos a regular al mínimo para que respire lo menos posible, pero que tenga la mayor cantidad de combustible en todo el rango de RPM. Así que nada, vamos a instalarlo. Lo dicho, ya hice este codito aquí, que lo hice con esa chapita y estos tubos, y hice esta copia de la parte de abajo del carburador, que es este que está por aquí. Debo tener la chapa por aquí porque estaba haciendo ahora todo esto. Y nada, ahora vamos a hacer esa parte alta. Esta que corté para esto, luego la voy a repasar, que aún apenas la corté, pero básicamente es algo así, en donde se van a unir los dos a uno. Okay. Voy a cortar estos dos tubos por aquí. Mira que se cayó. Voy a cortar los dos tubos por aquí para que se unan y formen solo uno, que es el que vamos a unir allí luego a ese. Así, de esta manera. Paz. Y que el otro venga allí por la mitad más o menos también. Tendríamos el primero cortado. Vamos a ver si somos capaces de cortar el otro exactamente igual para que se unan los dos ahí abajo. Bueno, aquí tenemos ya la segunda parte del colector de emisión, que va a ir de 2 a 1. Y bueno, aún nos falta hacer los agujeros aquí para sujetar el carburador, pero básicamente sería esto. Nos falta taponar aquí un huequillo que quedó aquí. Pero bueno, nada, el corte no nos salió perfecto en el segundo. No hay mal que por bien no venga. Ya nos sirve para dejarlo un poquito más inclinado, que si no nos iba a quedar muy así y queremos que quede un poquito más recto. Así que bueno, vamos a... Aquí tenemos el engendro de colector este, que va a ir aquí. Y aquí arriba vamos a montar nuestro carburador para reemplazar ese carburador. Bueno, ahora que ya tenemos el colector adaptado para poder llevar este carburador nuevo, necesitamos hacer un sistema de palanca para poder mover el acelerador, ya que es diferente la sujeción y el cable no nos llega. Entonces vamos a hacer aquí un inventito. Ya hice una sujeción para el cable allá abajo, ese que está allí. El cable está sujeto en su sitio, sale desde el colector, luego lo repasaré un poquito, lo pintaré, y ya le puse una mala rosca aquí para poder hacer algo así, que el cable tire por esto y que luego esto tire por esto, así, chaca para allá. Entonces nada, voy a cambiarlo de aquí para acá y vamos a montarlo y a ver qué tal. Ahí solo funcionaría de esta boca. Aquí podemos ver cómo se activa la segunda boca. Brutal. Cuidado cómo empuja esto ahora, madre mía. Bueno, tenemos el King Rod con todas sus modificaciones listas. Primero que nada, sensor de temperatura para saber a qué temperatura está el agua. Ya tenemos el reloj para medirlo. Bueno, le cambiamos unas cuantas cosillas que son de mantenimiento, no son de modificaciones. Le pusimos otro silencioso, otro tubo de escape que tiene para quitarle y ponerle DB Killer para que suene o no suene tan duro. Ahora lo vamos a probar. Tengo que cambiar esa manguerita que pierde agua. Y pusimos este carburador aquí, un 3234 de Weber, adaptado con este sistema aquí de varillas, junto con su regulador de presión de gasolina. Esto ya traía bomba eléctrica, así que ya nos adaptamos a ese sistema allí, le hicimos el colector de emisión y nada, vamos a encenderlo para que tal. Tenemos que cambiar la batería y el cable de masa, que está muy mal, por eso va a arrancar así como que pero bueno, arrancó bien.
venía caliente ya de antes. Podemos ver allí. Otra cosa. Bueno, aquí tenemos cómo nos quedaron los dimple dice. No sé cómo lo llaman a esto en castellano, creo que es embocinado. Ahora sí tenemos unos piñones con cojones. Este es el del motor, Cuidadito con esto.